Hola a todos y bienvenidos a esta clase diferida. Espero que todos hayáis disfrutado la clase número 5, la clase de composición. Supongo que sí, porque a juzgar por lo que vi en la clase en directo, había muy buenas críticas y todos parecíais bastante contentos y satisfechos con lo que habéis aprendido. Y siempre esos comentarios positivos, ya os digo, lo muchísimo que se agradecen. Incluso algunos ya me habéis mandado fotos poniendo en práctica algunas de las técnicas compositivas que habíamos visto. Y bueno, lo que habíamos visto básicamente fue pues cómo definir el sujeto de la escena, cómo explorar nuevas posibilidades compositivas, vimos la regla de los tercios tan famosa, el balance, el punto de vista, la simplicidad. Y en la clase de hoy lo que vamos a hacer va a ser profundizar un poquito en esto y a la vez vamos a introducir aún más técnicas de composición, ¿no? Por si no fuera suficiente todo lo que vimos el otro día, ahora vamos a daros incluso más técnicas para añadir a esa cartera, a ese abanico de posibilidades, para que a la hora de componer una foto, de decidir cómo encuadrar una escena en concreto, tengáis más posibilidades y podáis elegir e ir probando, ¿no? Y lo que os digo siempre, os animo muchísimo a practicar todo esto que os digo, a poneros manos a la cámara, a salir a la calle, a salir al jardín, a hacer fotos por la casa a vuestros familiares, a vuestros amigos e ir intentando, porque realmente es así como se aprende. Y otra cosa que os digo siempre es dónde encontrarnos en Facebook, www.facebook.com/showacademies, en Twitter en @showacademies, y para contactar conmigo podéis hacerlo en mi dirección de correo paula.alvarez@showacademy.com o bien en soporte.fotografía@showacademy.com. Vamos a empezar ahora entonces, como hacemos siempre, con esa agenda, con ese menú del día, a ver qué es lo que vamos a ver. Y en la clase de hoy lo que vamos a ver son diferentes tipos de geometría y cómo se pueden utilizar como herramienta compositiva para ayudarnos a construir imágenes que sean visualmente más interesantes. Entonces, lo que os digo, después de los temas que hemos cubierto en la clase anterior, estos que vamos a añadir hoy nos van a dar un abanico, una gama enorme de recursos compositivos. Y los podréis utilizar pues cuando algo no nos funciona bien, ¿no? Típico momento que vemos un sujeto y decimos, ahora quiero sacar una buena foto, y luego la ves y dices, no me convence, ¿no? Pues aquí tenéis incluso más mecanismos para utilizar cuando algo no nos funciona o para reconocer en fotos que veamos. Repito, y sé que a veces me repito, pero es muy importante insistir en esto. Yo os animo mucho a que examinéis, analicéis obra de fotógrafos, siempre fotógrafos que os gusten, incluso que no os gusten, para ver qué es exactamente. La obra de este fotógrafo no me gusta. ¿Por qué? Es la técnica, es la composición, ¿no? Entonces, siempre, por favor, guiaros por obras de fotógrafos reconocidos. Entonces, hoy en composición avanzada vamos a ver líneas, formas, repetición, regla de los tercios, simetría, entrada y salida, encuadre y consistencia visual. Entonces, ya habíamos visto el otro día por qué es importante aprender sobre composición para evitar tener una comunicación visual ineficaz. Y es que lo que os digo, sin buenas habilidades compositivas ni conciencia visual, vamos a tener siempre problemas tratando de comunicar qué es lo que expresan nuestras fotos, ¿no? Lo que os decía el otro día de todas esas ocasiones en las que tú lo ves muy claro. Tú estás, por ejemplo, en un evento, en una celebración, y tienes una idea de todo el contexto, de lo que está pasando, del antes y el después, de la relación entre los sujetos. Pero cuando cogemos la cámara lo que hacemos es aplicar un cuadrado y reducir toda esa realidad a lo que queda dentro del cuadrado, ¿no? Entonces, si no sacamos precisamente lo que queremos ver, las personas que vean nuestras fotos no lo van a recibir, ¿no? Entonces queremos tener un mensaje eficaz, todo eso utilizando al completo nuestras habilidades creativas. Si no lo hacemos, si no tenemos un conocimiento básico de composición bastante bueno, nunca vamos a llegar a desarrollar las habilidades creativas, ¿no? Del mismo modo que aprendíamos el lunes sobre apertura y velocidad de obturación, y esto ampliaba nuestras posibilidades creativas, un mayor conocimiento de la composición va a tener exactamente el mismo efecto y nos va a dar más ideas creativas y una mejor ejecución de ellas. Si no aprendemos sobre composición, vamos a ser también incapaces de aprovechar totalmente el sujeto y el potencial, ¿no? Si no tenemos un conocimiento compositivo y un entendimiento a la hora de explorar el sujeto, posiblemente no vamos a ser conscientes de todo el potencial que nos ofrecen determinadas escenas y sujetos, y vamos a lograr pues resultados muy distintos si cambiamos de sitio, si cambiamos de ángulo, ¿no? Pero necesitamos una serie de ideas en la cabeza de las que tirar, ¿no? Ese catálogo que os decía de recursos compositivos, y si no, no vamos a conseguir buenas fotos.
Entonces vamos a ir desarrollando nuestras técnicas compositivas. Necesitamos habilidades compositivas para desarrollar la fotografía y componer imágenes que, lo que os digo, traduzcan nuestra visión con lo que sacamos en la cámara, ¿no? Para que el que ve la imagen también lo reciba. Pero a veces esto es mucho más difícil de lo que pensamos y lo que vemos en la imagen no conecta en absoluto con lo que ve quien ve la imagen, ¿no? Por eso unas buenas habilidades compositivas nos van a ayudar a encontrar la forma de captar el sujeto o la escena poniéndoselo más fácil a quien las vea, ¿no? Que no tenga que traducir, que no tenga que decodificar, ¿no? Con esto me refiero a que, yo qué sé, cuando tú ves un árbol, obviamente el receptor también va a ver un árbol, pero por ejemplo va a haber algo en ese árbol en particular, pues ya sea una característica de la forma, una textura, un color, algo que nos ha llamado la atención. Y tenemos que ser capaces de hacer esto obvio, ¿vale? Y ahí es donde sí, donde la forma en que componemos la imagen va a ser crucial. Hoy vamos a aumentar aún más esa conciencia visual, ¿no?, que vemos aquí. También vamos, como siempre, a desarrollar nuestro vocabulario compositivo. Esto significa que tendremos una forma de analizar críticamente nuestras imágenes. Nosotros vamos a ser siempre los primeros críticos de las fotos y por eso tener un buen conocimiento de conceptos, un buen vocabulario, nos va a ayudar para poner orden en nuestras ideas en la cabeza. Veremos, ¿no?, entonces qué es lo que funciona e iremos desarrollando un poco nuestro propio estilo y podremos ver claramente la forma en concreto que nos gusta disparar. Eso nos va a permitir, lo que os decía, ser capaz de analizar fotografía y a su vez ampliar conocimientos. Y la composición es como cualquier otra habilidad. Necesitamos practicar para desarrollarla. Entonces, igual que habéis salido a practicar, y bien lo he visto en vuestros mails, en vuestras intervenciones, igual que habéis salido a practicar con los conocimientos técnicos que habíamos visto en la clase de movimiento y profundidad, la número 4. Ahora os animo otra vez, además tenéis el fin de semana por delante, a salir a practicar todas las técnicas compositivas que hemos visto y que vamos a seguir viendo ahora. Así que por favor, practicad, practicad y practicad, empezando con las líneas. Vamos a empezar la clase de hoy centrándonos en las líneas, que es una de las formas más interesantes y con las que podemos trabajar, una de las formas más interesantes con las que podemos trabajar, porque nos van a permitir crear composiciones muy potentes, muy fuertes, ¿no? La línea al ser recta, nos va a dar un montón de fuerza en las composiciones. Además son divertidas porque a veces cuando trabajamos en composición con líneas podemos incluso prescindir del sujeto. Es decir, no tenemos nada en la imagen que digas, esta imagen es de esto, sino que simplemente podemos componer una imagen con líneas. Creamos una forma y una geometría interesante y no hay nada más que líneas. Ahora lo vamos a ver en un par de ejemplos que vienen. Y además las líneas no dejan de ser vectores, de ser como flechas que van a guiar el ojo de quien ve las fotos, ¿no? Lo van a dirigir pues hacia dentro de la foto, hacia afuera, hacia algún sitio en concreto, ¿no? Y las líneas pueden estar hechas de cualquier cosa, pues estructuras artificiales hechas por el hombre, hasta sombras, hasta líneas suaves naturales que encontramos en la naturaleza, y pueden crearse simplemente pues repitiendo objetos que aparecen en la escena, como vemos en este ejemplo de aquí, ¿no? Quizás estamos caminando por un bosque y no encontramos nada especialmente interesante de fotografiar, pues simplemente tenemos árboles, 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 árboles y maleza. Aquí, por ejemplo, estuve intentando diferentes puntos de vista, ¿no? Que si me agacho, que si saco un detalle del árbol, que si lo saco desde arriba, desde abajo, pero pues, no eran más que árboles normales, de esto que no encuentro nada que transmitir, ¿no? No me funcionaba, así que dije, voy a centrarme en las líneas para hacer una composición basada en la repetición. Entonces, con los árboles creciendo en un estilo lineal y con una forma todas parecidas, vi que nos ofrecían una geometría muy interesante con la que trabajar. Así que si nos centramos en las líneas vamos a conseguir composiciones interesantes como esta. Y lo que os decía antes, aquí no hay ningún sujeto, no es una foto de un árbol o bueno, sí, podría ser una foto de un bosque, ¿no? Pero simplemente es una simple repetición de líneas, ¿no? El visor, o quien ve la foto, puede ver que la foto es de un bosque, pero lo importante aquí es la repetición y la composición. Incluso aquí que lo vemos más claro, ¿no? Esta repetición de líneas crea una forma muy interesante. Por supuesto también la mezcla de colores, ¿no? Esto nos ayuda a que la imagen tenga un dinamismo mucho mayor, pero lo que aporta al fin y al cabo la mayor parte del interior visual a esta imagen es la forma, los ángulos de las líneas, las repeticiones, y este es un recurso para hacer más interesante algo que inicialmente pues podría ser bastante mundano, bastante aburrido, ¿no? Como son unas pinturas. De hecho aquí
Ni siquiera vemos que sea una foto de pinturas como tal, porque podrían ser pinturas como barras de caramelo, como lo que sea, ¿no? Entonces lo importante de aquí es las líneas y cómo juegan en esta diagonal. No siempre tienen que ser líneas rectas como este bosque o estas pinturas, sino que, por ejemplo, aquí tenemos una torre de luz aislada, que bueno, pues en sí quizá no sería lo más interesante del mundo para fotografiar, pero es la repetición de líneas de la estructura y los cables lo que le va a dar a esta foto una fuerte presencia compositiva, ¿no? Así es que aquí es donde buscar un rasgo compositivo como las líneas nos va a ayudar a sacar fotos mucho más interesantes, ¿no? Lo vemos también en este ejemplo. Las líneas no siempre tienen por qué estar trazadas perfectamente, sino que pueden ser lo que se conoce como líneas implícitas, ¿no? Por ejemplo, aquí la fuerza compositiva no viene de estas líneas, a ver, las voy a intentar pintar, no viene de estas líneas horizontales, ¿no? Sino que la fuerza compositiva, y borro, viene de la hilera de tornillos, ¿no? Lo vemos aquí. Esto es lo que le da mayor fuerza a la imagen, lo que conduce nuestra vista desde este extremo hasta este, ¿no? Nos guía por la imagen como si la leyéramos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, las líneas, lo que os digo, no siempre tienen por qué ser rectas o porque siempre tienen que ser tan potentes, ¿no? Aquí tenemos unas líneas muy, muy sutiles, pero muy bonitas y muy eficaces también. Son unas bonitas líneas curvas que las que las crea la sombra y guía nuestra vista por la escena. Si os fijáis, cuando miramos, cerrad los ojos si queréis y volved a abrirlos y veréis cómo nuestros ojos se desplazan por la foto así, ¿no? Siguiendo estas líneas curvas, ¿no? Lo que os digo, nos llevan, ¿no? Por la foto, que además esto ya hablamos de balance, ¿no? El árbol contribuye a darle peso a la escena también, pero eso no tiene que ver con las líneas, ¿no? Pero fijaos en cómo nos conducen las líneas por la escena, ¿no? Eso es muy importante, el dirigir la vista del visor por las fotos que estamos haciendo. O aquí, por ejemplo, tenemos otras líneas implícitas que tienen un interés creativo bastante importante, ¿no? Y es que hay completa libertad. No tienen por qué ser cosas sólidas o físicas, sino que pueden estar creadas simplemente pues, por una sombra, por un tono, por una luz. Yo no sé, bueno, lo digo porque en el resto de Europa, más arriba de España, no suele haber persianas. No sé si en Latinoamérica tenéis, no he tenido la suerte de ir nunca y ya me muero de ganas, pero por ejemplo es muy recurrente, sobre todo para los que hagáis retrato o algunas sesiones, cuando entra la luz directa, imaginaos que da la luz directamente, la luz del sol en la ventana, entonces si cerramos las persianas y dejamos rendijas, nos quedan esas líneas de luz que nos van a dar composiciones muy muy interesantes. Yo lo utilizo mucho también pues en eventos, en fotografía de bodas, ¿no? Cuando se está preparando la novia y así, queda muy muy vistoso, ¿no? En este caso, la imagen que vemos aquí, las líneas son uno de los elementos compositivos, pero esta imagen también tiene algo que vimos en la clase anterior, que es la simplicidad, ¿no? Si diseccionáramos estas imágenes, posiblemente encontraríamos que tienen más que una única técnica compositiva, ¿vale? No siempre decimos, voy a hacer una imagen simple, o voy a hacer una imagen con líneas, o jugando con los colores, ¿no? Muchas veces encontramos que combinamos las diferentes herramientas compositivas. Todo esto es el resultado de ir desarrollando lo que os decía, una conciencia visual y una gama de técnicas compositivas, y así construiremos nuestras imágenes combinándolas como mejor nos parezca, ¿no? Tenemos aquí otro ejemplo. Esta es una imagen bastante más complicada, pero que también está basada en el principio de líneas. Hemos visto ya cómo las líneas crean interés visual en las imágenes, pero en esta imagen el uso de las líneas tiene una función, diríamos, bivalente, ¿no? Es la base de la geometría de la imagen, ya que casi todo en la imagen se construye en torno a una serie de líneas potentes. Sin embargo, las líneas no dejan de ser una herramienta secundaria que atrae la vista por la composición hacia el centro de la escena. Entonces aquí tenemos, en primer lugar, estas líneas potentes que dan fuerza a nuestra composición, ¿no? Las veis aquí, son unas líneas duras, ¿no? Con fuerza, con verticalidad, bueno, y horizontalidad, pero líneas muy rectas que marcan los límites de nuestra foto, ¿no? Lo veis aquí. Casi nos cuadriculan la escena, pero por otra parte tenemos unas líneas más suaves, que son las que guían nuestros ojos por la escena hacia lo que diríamos que es el sujeto principal, no nos llevan hacia la luz, nos llevan hacia el fondo, nos llevan hacia ese peaje, ¿no? Fijaos cómo nos desplazan hacia el centro de la imagen. O en este caso,
Las líneas hemos dicho que pueden ser una fuerte herramienta composicional, pero que no tienen por qué ser necesariamente rectas o simétricas para darle interés visual y forma a la imagen. Por ejemplo, en esta que vemos en la pantalla, las líneas todas están en ángulos diferentes y crean una forma muy interesante dentro de la imagen, ¿no? Porque nos dan la sensación pues de dificultad, ¿no? No es lo mismo subir estas escaleras irregulares, asimétricas, de tamaños diferentes, ¿no? Entonces nos da una sensación pues de que es una escalera difícil e irregular, pero también tenemos otra línea de bastante importancia que es esta, ¿no? Esta liana que cuelga desde la mitad de la foto hasta el margen de arriba a la izquierda, incluso luego vuelve a salir por aquí por la derecha un poquito, si os fijáis. ¿Qué función tiene? Pues en realidad ninguna, no es más que un elemento natural en su entorno natural, pero tiene impacto en nuestra composición porque divide la escena cuando no tendría por qué haber un motivo para hacerlo, ¿no? De nuevo aquí es donde examinar la escena a la hora de hacer la foto nos va a servir de muchísima ayuda, porque quizás no nos damos cuenta cuando sacamos las fotos, ¿no? De que está esa liana por ahí, pero luego cuando la ves en la pantalla dices, uy, la hubiera quitado o la hubiera compuesto desde otro sitio para que no rompa toda esta linealidad. Ya lo dije muchas veces en la clase anterior, siempre, siempre, siempre tenéis que aseguraros de mirar muy bien por el visor para adelantaros a estas inconveniencias antes de sacar la foto, ¿vale? Siempre comprobar bien la composición, sobre todo si no tenéis oportunidad sobre todo si tenéis tiempo, a veces prima más ser rápido que estar cuidando la composición tantísimo. ¿Por qué? Pues porque a veces son escenas espontáneas, otras veces la gente se harta. Yo me acuerdo, mi padre siempre era muy, muy, muy maniático a la hora de hacer las fotos ¿no? A la hora de hacernos retratos. Y yo me acuerdo que tardaba tanto en hacer todos los ajustes de la cámara que cuando estábamos de vacaciones posando los demás, se nos gastaba la sonrisa, nos daba el sol, nos lloraban los ojos, ¿no? Entonces a veces hay que decidir un poco entre ser rápido y ser eficaz, ¿no? Pero si tenéis oportunidad, por ejemplo aquí, que las escaleras no se van a mover ni nada, yo os recomiendo que exploréis mucho y os aseguréis de estar haciendo la foto correctamente para evitar luego, pues eso, llegar a casa y ver que hay un elemento con el que no habíamos contado. Y lo que os decía, las líneas en las fotos no tienen por qué ser paralelas entre sí o formar una figura en particular. Por ejemplo, en este primer plano del edificio, la simetría se ha perdido por el recorte, pero la foto está bien porque está basada en la construcción de líneas. Si las marcamos, no parecen tener un sentido lógico, pero sí tienen un efecto muy potente en la imagen, que además se ve reforzado por todas estas líneas que vemos reflejadas, ¿no? En este patrón de estas bolas, ¿no? Del edificio. Y esto nos sirve, las líneas, para fotografía de elementos, o sea, fotografía de objetos, fotografía de naturaleza, también fotografía de paisaje urbano, ¿no? A veces tomamos imágenes basadas en estos principios incluso sin darnos cuenta, ¿no? Si ahora mismo vais y recuperáis imágenes viejas, seguro que veis un montón de cuadrículas, un montón de líneas y demás, ¿vale? Porque se incluyen de forma natural, pues mira, en el trazado de urbanismo de esta ciudad, por ejemplo. Vamos entonces a pasar a otro elemento compositivo como pueden ser las formas, que pueden ser otra herramienta muy útil a la hora de componer y que nos pueden resultar de muchísima ayuda si la composición nos resulta difícil. Podéis buscar formas diferentes en una escena y ver si funcionan como elemento compositivo. A veces no. Y cuando trabajamos con formas, pues podemos trabajar con formas muy obvias y combinarlas para lograr un interés visual, y otras veces igual queremos trabajar pues con formas más sutiles o más implícitas. Lo vamos a ver en las próximas imágenes. Aquí, por ejemplo, tenemos un uso simple, muy, muy, muy simple y muy básico y muy sencillo y muy eficaz a su vez de la forma. No tenemos más que un disparo frontal, pero tenemos unos cuadrados insertos en un cuadrado más grande. Ya tenemos como una estructura, ¿cómo se dice? Como de muñecas chinas, ¿no? Cuadrados dentro de cuadrados. Y a su vez combinados con líneas repetidas, ¿no? En la pared azul, ¿no? Y esto tenemos un montón de formas. Tenemos 3 colores, es una imagen muy simple, pero muy eficaz y de mucho interés visual, ¿vale? A veces esas formas no son necesariamente cuadradas y angulosas, sino que tenemos pues imágenes circulares. Aquí la repetición de los círculos nos crea una composición bastante simétrica. Si, por ejemplo, para sacarla me hubiera movido al frente y hubiera sacado estos cilindros de paja de frente, quizá incluso hubiera logrado enfatizar aún más las sombras. Recordad siempre, ¿no?, lo que veíamos el otro día con el ejemplo del columpio en la nieve, que para la misma situación hay muchísimas posibilidades compositivas, ¿no? Además es muy normal, a todos nos pasa,
que vuelvas a ver una imagen más tarde y la veas de forma completamente distinta. Esto lo veréis cuando llevéis ya tiempo fotografiando y sobre todo a medida que vayáis construyendo conocimiento uno encima de otro, que volváis a imágenes viejas que habéis tomado y digáis, wow, pero ¿cómo se me ocurrió hacer la foto así? Si me hubiera caminado, si hubiera andado 2 pasitos más, hubiera tenido otra composición, o no me puedo creer que haya tenido este fallo, sobre todo con alumnos, por ejemplo, del curso avanzado, que vuelven a fotos más viejas de pues que habían hecho antes de empezar el básico, durante el básico, ¿no? Como dicen, ¡buah! No me puedo creer que tuviera estos errores o que no se me ocurriera enderezar la foto, cosas así, ¿no? Entonces yo os animo siempre a revisar vuestras propias fotos y aprender de vuestros propios errores, que es como más se aprende. Yo también muchas veces os doy mis propios errores para que aprendáis de ellos, sobre todo claro, lo que a mí más me estresa y supongo que los que hagáis algún encargo también, que son pues eso, los encargos profesionales. Ahí sí que nos podéis permitir utilizar el ensayo-error si estáis cobrando a alguien por vuestro trabajo, ¿no? Así que eso, aprendiendo siempre de los errores y lo que digo, cuando el tiempo lo permite, explorar siempre el sujeto que vamos a fotografiar para ahorrarnos tiempo a la hora de plantearnos nuestros disparos. Si es una foto que puedes rehacer, entonces cogéis el coche, os ponéis a andar, volvéis al mismo sitio y repetís la foto, porque a veces es increíble como unos ojos frescos pueden reformular completamente una foto, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de forma implícita, ¿no? Vemos el puente y vemos cómo el puente y el reflejo crean un círculo casi perfecto, ¿no? Lo vemos aquí. Entonces las formas crean otras formas con su sombra, con su reflejo o simplemente con relación con otros objetos. Así que siempre manteneos los ojos atentos, ¿no? Poned el detector de formas para poder detectar, para poder darnos cuenta de las formas que se crean por casualidad. En esta escena en concreto, el puente es verdad que es el sujeto principal, pero la combinación entre él y su reflejo crean un fuerte impacto visual. Uy, perdonad, que me he ido para arriba. Crean un fuerte impacto visual y lo que a mí me gusta personalmente de estas imágenes es que puedes verlas, las disfrutas y a los pocos segundos te das cuenta de la forma circular, ¿no? Entonces como que el ojo de repente reformula, reinicia y se da cuenta, ¿no? de esta composición en círculo. Y además es que el uso sutil de determinados elementos y objetos pueden ser muy interesantes de explorar en las imágenes, ya que le dan al receptor, ¿no? como una especie de reto, ¿no? Ya el receptor se pone a buscar algo. Y eso siempre nos estimula a todos, ¿no? Por ejemplo, en esta siguiente imagen vemos como las formas no tienen por qué ser excesivamente sólidas o consistentes para que sean eficaces. Y es que va a ser el cerebro el que haga la conexión entre las formas y llene los espacios. Así que no siempre tienes por qué ver las formas perfectamente claras en la imagen, que sean tan obvias, sino que a veces nos gusta jugar pues, con el reto visual y le damos a la foto algo en lo que pensar para que las personas que la vean deriven esas conexiones. Por ejemplo, en esta imagen vemos, es verdad, dos círculos muy prominentes, aquí en esta especie de rosetones que están pintados en la pared, y el otro círculo solo va a estar implícito, sugerido, pero no necesitamos verlo al completo. Simplemente necesitamos cierta conciencia visual para establecer la conexión entre los círculos de la imagen. Y a su vez, cuando vamos ganando más y más conciencia visual, se vuelve tan natural que establecemos incluso conexiones con otros círculos de la imagen, ¿no? Derivando por repetición cómo se repiten estos arcos y los círculos, ¿no? No necesitamos ver la forma entera para saber lo que añaden al valor compositivo estas insinuaciones de nuevos círculos, ¿no? ¿Alguien ve la forma repetida en alguna otra parte de la foto? Supongo que sí, porque ya estamos acostumbrados a buscar semicírculos y derivar círculos a partir de ellos. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho, hay fotos muy buenas con círculos. Recordadme cuando estemos en directo o por Facebook que os recomiendo un fotógrafo muy interesante, a mí me encanta. Si hacéis fotografía de animales os lo recomiendo muchísimo. Creo que se llama no me acuerdo ahora. Recordádmelo en la próxima clase porque es This One la idea, me parece. Es muy interesante, tiene una foto muy chula de pues esta misma composición, aprovecha los círculos de madera de los troncos como herramienta compositiva y sitúa ahí a su perra Maddie, que es como su musa de las fotos, su mascota, y es buenísimo, ¿vale? Y nos da un interés visual enorme y ya os digo que las formas no tienen por qué ser perfectamente simétricas. Abandonamos ahora tantos círculos y nos vamos a ir a otro tipo de formas.
Encontramos formas potentes en cualquier sitio y no tienen por qué significar lo que son como objeto. Aquí, por ejemplo, diríamos, ok, vale, una señal de tráfico, veo señales de tráfico cada día, qué aburrimiento de foto, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí pues, es la forma fuerte y pronunciada, lo que convierte a las señales de tráfico en elementos gráficos potentes y le dan más interés visual, ¿no? Este es un ejemplo como dos formas combinadas, como son este rombo y este rectángulo, con colores además bastante fuertes, originan una composición interesante. O aquí esta señal de stop, ¿no? Formas diferentes a nuestro alrededor y de nuevo, al cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Vemos una forma interesante, ¿no? Vemos como este hexágono, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este octógono rojo combinado con estas curvas nos da una composición más interesante y ya no vemos en sí un stop, ¿no? Una foto de una señal, ¿no? Sino que la composición le da mayor interés. Tenemos aquí una foto que me gusta bastante y encontramos aquí unas formas implícitas, que en este caso serían los triángulos repetidos, y ya os digo que no tienen por qué ser formas perfectas a nivel geométrico para funcionar como elementos visuales compositivos en nuestras fotos, ¿no? Estos tres triángulos repetidos, que además se ven incluso reforzados aquí en este barco de vela, ¿no? Ya si nos ponemos, lo que os digo, desarrollamos la conciencia visual y ya solo vemos triángulos, repeticiones, ¿no? Y precisamente repetición, a lo que vamos a pasar ahora, que es un uso muy interesante para emplear en nuestras imágenes. Podemos repetir lo que sea, líneas, formas, texturas y todo con el objetivo de darle a nuestra foto una estructura visual y un cierto orden. Y es una manera muy buena de aplicar la lógica a los objetos de la escena. Entonces podemos utilizar la repetición de muchísimas maneras. Quizá veamos la repetición en el sujeto o que quizá queramos situar nuestra cámara o los sujetos en una posición que cree repetición, ¿no? Como si fuera un espejo. En cualquier caso vamos a verlo mucho más claro con los ejemplos siguientes, ¿no? Aquí tenemos un muy buen ejemplo de repetición natural en una foto. Se repite un patrón de plantas y tenemos una composición formal muy potente y una foto que se presta a ser tomada así. Si volviéramos a la clase número 1 de tipos de fotografía, obviamente diríamos que esto es fotografía aérea y lo que os digo es una perspectiva que está bastante restringida, ¿no? Porque necesitamos pues, un helicóptero o un globo o un avión para tener esta composición. Y aquí ya tenemos lo que os decía, un caso de combinación de técnicas compositivas. Entonces tenemos por una parte la repetición, pero también las líneas, ¿no? Tenemos, bueno, con estas líneas que hago, con este pulso, no nos sirven de nada, ¿no? Pero vemos todas estas líneas que se repiten y que contribuyen a darle estructura y forma a la imagen. ¿Sí? Otro ejemplo de repetición, quizá un poquito menos ordenada, y de hecho eso es muy interesante porque contribuye a darle un sentido de caos a esta foto que vemos en la imagen, ¿no? La repetición se utiliza de una forma bastante menos uniforme y le da pues un poco de sensación de desorden, de anarquía, ¿no? Y además los colores añaden potencia y hacen que la imagen se vea más dinámica, ¿no? Parece que tenemos al mismo motorista repetido, pero gracias a los diferentes colores, perdonad, a los diferentes colores de los cascos y de los chalecos, ¿no? Vemos cómo son diferentes motoristas. Una imagen muy interesante y un estilo completamente distinto, por lo menos en cuanto a sujeto y a la sensación que nos produce entre estos motoristas y estas delicadas bailarinas, ¿no? Tenemos un buen ejemplo de uso de la posición de la cámara y del sujeto para crear una repetición sutil. Y a mí esto es algo, y perdonad que me hago aquí un pequeño paréntesis, es algo que me fascina de la fotografía. Pienso mucho en vosotros como alumnos, como a unos os llama mucho la atención un tipo de fotos, a otros otro, ¿no? Por ejemplo, unos seguro que estáis encantados y fascinados, ¿no? Con las motos y el color, mientras que otros preferís la delicadeza de la repetición del blanco y negro. Y es que es eso, los gustos son tan subjetivos y la fotografía es una esclava de nuestros gustos, ¿no? Podemos retratar lo que queramos, una escena nos da tantísimas opciones que a mí es algo que mira que llevo años en la fotografía, pero no deja de fascinarme, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estas bailarinas en una posición muy similar y crea una forma con una repetición muy fuerte, pero es la posición de la cámara y el espejo al fondo lo que duplica a los sujetos. Tenemos repetición de formas, ¿no? Una foto también de este estilo.
el fotógrafo obvia a las bailarinas en sí como sujeto principal y se centra en la repetición. O sea, aquí no tenemos fotos en bailarinas, sino tenemos fotos de lo que podría ser incluso una misma bailarina repetida, aunque son varias, ¿no? Y recordad que la repetición no tiene por qué tener 100 objetos o formas repetidas. Podemos crearla pues, con tan solo unos pocos objetos simples. Y recordad que podemos redistribuir los objetos o cambiar la posición de la cámara pues, para encontrar una forma y repetirla. A veces podemos incluir algún otro elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí tantas sillas iguales crean una forma muy fuerte y le dan muchísima presencia y contundencia a la escena, ¿no? Tenemos círculo, círculo, círculo y aquí de repente nos encontramos, bueno, esto no es lo más importante de la escena, obviamente es la modelo, ¿no? Pero de pronto tenemos cuadrados, ¿no? Que eso desafía un poco ese patrón de repetición. A ver. ¿Sí? En este caso está muy bien equilibrado con el sujeto principal en el centro, así que tenemos por un lado el sujeto principal, pero las formas repetidas añaden más fuerza, más potencia a la imagen. Y además, para colmo, a mí lo que más me gusta de esta foto es que encima el sombrero de la mujer reproduce un poquito también la forma de las sillas, ¿no? Entonces es como una especie de guiño. Y si habíamos visto la regla de tercios, y ahora, y perdonadme porque en la introducción de hoy, en lo de la agenda de la clase de hoy, hablé de la regla de tercios y me extrañó un poco porque ya lo habíamos visto, de otra regla muy parecida que vamos a ver, muy parecida en cuanto a nombre, es la regla de 3. Es totalmente diferente a la regla de los tercios y no es más que una guía para crear patrones o composiciones repetidos. Al componer una imagen, obviamente, un sujeto es un sujeto. 2 ya dan más equilibrio, pero a partir de 3 es cuando ya empieza la repetición, como vemos en esta foto de los paraguas. Otra herramienta compositiva que vamos a ver es la simetría. Ya habíamos hablado de imágenes equilibradas en la clase 5 y habíamos visto cómo los objetos tenían funciones en diferentes partes de la imagen para crear un balance, ¿no? Una de las formas más fáciles para conseguir balance es buscar la simetría en nuestras composiciones. La simetría es un elemento compositivo muy fuerte que puede generar imágenes visualmente muy satisfactorias, porque la lógica natural y el orden que crea la simetría significa automáticamente que nuestro ojo va a saber dónde dirigirse en una foto. Nosotros estamos acostumbrados a buscar líneas rectas, ¿no? Sobre todo, pues como siempre, si os fijáis, y esto es muy interesante, podríamos desarrollarlo mucho más, pero por ejemplo, en sociedades occidentales, el visor, el receptor de una foto estándar, va a leer una foto casi tratando en línea recta, como si estuviéramos leyendo, y de izquierda a derecha. En otras culturas donde se lee de derecha a izquierda o de arriba a abajo, entonces las personas, los receptores de imágenes, van a ver las imágenes, van a recibirlas de forma distinta, ¿no? Muy interesante cómo la simetría crea este balance para ver las fotos de una forma determinada. Vemos aquí otra foto, y es que el objeto sujeto que fotografiamos no tiene que ser perfectamente simétrico en cuanto a forma. En una imagen como esta, el reflejo perfecto en el agua que está quieta crea una simetría perfecta al replicar el paisaje, ¿no? Entonces los reflejos y las sombras también son perfectos para crear simetría. En esta imagen el paisaje está casi perfectamente replicado por el reflejo en el agua, pero si incluso solo tuviéramos una pequeña parte reflejada, ya nos insinuaría esa sensación de simetría, ¿no? O el caso de fotos donde si no fueran simétricas no tendrían tanta potencia como esta que vemos ahora, ¿no? Vemos cómo la construcción y la forma de los objetos ya nos pueden dar su propia simetría. Por ejemplo, un avión es perfectamente simétrico de izquierda a derecha por su diseño y sus características técnicas, ¿no? Entonces aquí la clave va a ser disparar y captar la simetría propia de los objetos desde un punto de vista recto. Entonces, así en este caso, por ejemplo, la imagen ha sido tomada de frente y centrada para no romper esa simetría. Si me hubiera movido un poquito más a la derecha o a la izquierda, entonces uno de los lados sería más grande que el otro y la simetría se perdería por completo, ¿no? Y esto además, yo os advierto que os volvéis un poquito más maniáticos con el tiempo. Yo ahora ya no me pongo súper nerviosa cuando hago una foto y veo que no me ha quedado bien simétrica, si eso es lo que busco. Otras veces busco romper perfectamente la regla. O cuando hacemos una foto de paisaje yo siempre la trato de enderezar o no me gusta que quede torcida, ¿no? Entonces en imágenes simétricas lo que hacemos es buscar esa idea de equilibrio entre los objetos y las formas. Seguimos a continuación con el punto de fuga. Y es que cuando utilizamos las técnicas compositivas, nuestra imagen muy interesante por los colores también, lo que intentamos con las técnicas compositivas, decía, es dar cierto orden a nuestra escena para que tengan un sentido, ¿no?
Ya hemos mencionado varias veces cómo lo que buscamos es guiar la vista del receptor por la escena, ¿no? Entonces la composición nos permite utilizar los elementos de la composición para guiar el ojo del receptor por el sujeto, y la geometría es una buena herramienta para crear composiciones. Por ejemplo, aquí tenemos las líneas tan potentes de este pasamanos, ¿no?, que nos llevan por la escena al centro y nos conducen al sujeto, ¿no? Nos llevan como una especie de túnel directamente al sujeto. O en esta foto también tenemos una calle, perdonad, tenemos estas calles, este punto de fuga que nos llevan aquí donde se abre el sujeto, ¿no? Tenemos aquí el punto de fuga. Es la geometría visual la que orienta nuestros ojos, la que nos lleva, dirige nuestra vista hacia el sujeto principal. A veces no es tan recta, sino que es más curva, ¿no? Es un ejemplo más sutil de cómo vemos esta imagen y este río nos lleva aquí donde se abre, ¿no? Interesante todo esto del punto de fuga, incluso esto, ¿no? Básicamente, como lectores occidentales, esta foto, como la leemos, es así, ¿no? Directamente, de izquierda a derecha, nos lleva este río por la foto, ¿no? Dirige nuestra vista. Y es como nos llevan dentro de la foto y luego nos saca de la foto, ¿no? Si seguimos el flujo del río, el cauce del río, ¿no? Muy interesante esto del punto de fuga, desde mi punto de vista. Y pasamos ahora al encuadre. Y es que a lo largo de este curso ya hemos hablado cómo cualquier elemento del cuadro está dentro del encuadre. Es decir, todo lo que está dentro de ese rectángulo que es la imagen está dentro del encuadre. Y cuando componemos nuestras fotos, hablamos, lo que os decía, de cómo distribuir, de cómo componer los elementos dentro de ese encuadre. Sin embargo, podemos tener también un encuadre dentro de las fotos, ¿no? Como un marco dentro de un marco, y los marcos dentro de las fotos son una forma excelente de definir el sujeto y de dirigir la vista del receptor hacia el sujeto. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un clásico de un cuadro dentro del cuadro, ¿no? El cuadro principal, obviamente, son los límites de la imagen, ¿no? Donde nos centramos con el visor, donde ponemos, donde establecemos los límites con el visor. Ese sería nuestro encuadre natural. Qué guapa era Audrey Hepburn. Los que estáis en Europa, que sepáis que ahora hay una exposición muy interesante de retratos de Audrey Hepburn en Londres. Se puede ver bastante por internet también. Yo no la he ido a ver y dudo que pueda ir. ¿No? Entonces tenemos el cuadro principal, que son los límites de la imagen, pero también tenemos el cuadro creado por la ventana. O sea, aquí tenemos los límites de la imagen. Había olvidado que tenía estas flechas preparadas, ¿no? Y este cuadro que crea la ventana del coche y que es una forma sólida alrededor del sujeto y nos ayuda a guiar nuestro ojo directamente al sujeto principal, ¿no? Los encuadres pueden tener una presencia muy potente y le dan mucho interés a la imagen si se utilizan correctamente. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Como en casi todas las técnicas compositivas que hemos visto, lo que tenemos que hacer es desarrollar esta conciencia visual, estar súper atentos y empezaremos a ver encuadres por todas partes. Así que depende de ti luego usarlos o no en las fotos, ¿no? Yo os digo, siempre dominad la técnica para luego, si queréis, saltárosla, ¿no? Aquí tenemos una composición muy interesante y muy recurrente, que es un marco natural creado por árboles. Lo que crea es una forma alrededor del sujeto, ¿no? Sobre todo con el contraste de luces, que dirige nuestros ojos dentro y directamente hacia el sujeto, que son estos dos niños de espaldas que salen de esta especie de túnel. Así que siempre mirad a vuestro alrededor para buscar marcos que podáis utilizar, ¿no? Dentro del encuadre, pues también espejos retrovisores. Podéis desarrollar vuestra creatividad con los marcos y encontrar objetos y formas en el entorno para hacer marcos. Esta imagen, el espejo del coche, se utiliza como herramienta compositiva para encuadrar los objetos y crear una imagen con mucha fuerza visual, ¿no? De nuevo, cualquier cosa con una silueta y una forma fuertes se puede utilizar para encuadrar el sujeto, ¿no? Nos da como resultado composiciones muy, muy interesantes. Vamos a hablar ahora de consistencia visual. Tenemos un montón de cosas hoy, ¿eh? Y la consistencia visual se refiere simplemente a darle estructura a la composición o a incluir un elemento en las imágenes que reúne varias imágenes juntas, ¿vale? La primera razón, es decir, imaginad que tenemos varias imágenes y queremos que sean consistentes entre sí. Lo hacemos en primer lugar para crear un vínculo entre las imágenes y asegurarnos que el receptor entiende que hay una conexión entre ellas.
Otra razón por la que quizá queramos tener consistencia visual es para crear imágenes que son fáciles de ver juntas en una serie y no quieres causar confusión visual o cansancio a la hora de mirarlos. A lo que me refiero es que cuando las veamos podamos movernos de forma natural de una a otra sin ver problemas en las composiciones o en la forma en la que las imágenes están presentadas. Por ejemplo, si os enseño este conjunto de imágenes, pensad por un momento si son o no consistentes. Son 4 retratos, ¿no?, que se pueden presentar así en marco único o uno junto a otro colgados en una pared o en un álbum de fotos. En cualquier caso, no son consistentes visualmente y son difíciles de concebir como una serie, ¿no? ¿Por qué? Pues en primer lugar tenemos el primer retrato de la izquierda, un plano medio, y sí, como imagen individual está bien, es una buena foto, ¿no? El blanco se ve muy bien, blanco sobre fondo blanco, que ya habíamos visto, el hombre sale más o menos favorecido, está bien enfocado, y sí, es una buena foto. Pero luego tenemos la segunda imagen, la de la chica del vestido de la camiseta negra, que es una imagen ya de cabeza y hombros, y la cara ocupa mucho más espacio de la foto y se ve más grande. O sea que si la ponemos al lado de la foto de la izquierda no sabemos si es que esta chica tiene la cabeza muy grande o qué. O sea que entre sí esos dos retratos no quedan bien. Ya le añadimos la tercera imagen, ¿no? Como el chico está en una posición más alta, en el cuadro se le ve diferente a la chica, que encima tiene el pelo un poco cortado, que eso no suele quedar bien. Y bueno, individualmente podría ser una foto aceptable, ¿no?, si fuera pues para un currículum o para un carnet, pero dialogando con la serie en la que está inserta no queda bien. Y menos aún si añadimos la cuarta foto con un plano 3/4 o plano americano, ¿no? No está mal tampoco, la chica tiene buena pose, está bien, tiene buena expresión, está bien. Está un poquito a la izquierda del centro de la foto y eso no está mal, ¿no? De hecho es bastante común si movemos al sujeto un poquito fuera del centro para darle más interés visual, pero al estar situada en este panel con el resto de objetos centrados, pues parece que la pobre chica de rojo es más pequeña y está un poco más desproporcionada, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas fotos como serie no funcionan nada bien. Y eso pasa mucho con los típicos marcos estos que compramos que tienen para varias fotos. Yo me acuerdo que mi abuela tenía un marco de estos y claro, eran pues las típicas fotos de todos los nietos. Pues mi prima, una salía de cerca, otra de lejos, ¿no? Que eso puede ser bonito para darle espontaneidad, pero si lo que quieres es tener como un catálogo de nietos, y sobre todo si son fotos de estudio, pues sería bueno también que entre ellas las fotos estén bien compuestas y haya consistencia visual. Vamos automáticamente ahora a mejorar esta secuencia. Fijaos en la diferencia entre lo que acabamos de ver y lo que vemos ahora, ¿no? Muchísimo mejor ahora. Ahora ya nos parece que es muchísimo más fácil de mirar, no nos sorprende a la vista, no hay sensación de que hay algo que está mal, algo que no nos cuadra. Cada persona tiene más o menos el mismo tamaño dentro del marco, tienen más o menos el mismo espacio sobre sus cabezas y todos son retratos en plano medio, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, para fotos de familia igual sería mucho mejor, dependiendo eso sí también de cómo queramos representar a la familia, ¿no? Que haya consistencia visual entre las diferentes fotos. Esto, no obstante, no es tan simple como parece y es muy necesaria una buena conciencia visual a la hora de disparar. Si hicierais estas fotos en momentos diferentes, deberíais de tratar de tener un poco en mente la posición de la cámara, el encuadre, la posición o el tamaño del sujeto en el cuadro, ¿no? Porque si de repente hacemos una diferente, no pegaría en el conjunto. Así que lo mejor, sobre todo cuando hacemos sesiones, yo por ejemplo hice, para un proyecto que tenía, hice varios retratos en estudio y era de diferentes personas y venían en días diferentes dependiendo de su disponibilidad y demás. Entonces básicamente lo que hice fue tomar una imagen de muestra y siempre componía todas las imágenes siguientes desde el mismo sitio, ¿no? Apunté, por ejemplo, tengo el objetivo a 35, puse un poco de cinta aislante en el suelo para marcar desde dónde había sacado la foto y siempre utilizaba una foto de referencia, pues por ejemplo la tenía en el ordenador, en la pantalla, y con la cámara trataba de componer exactamente la misma foto con un nuevo modelo, ¿no? Lo que es necesario que recordéis es que la consistencia confiere de mayor consistencia visual a nuestras fotos y van a ser más fáciles de digerir, más fáciles de ver. Pero, como os digo siempre, las reglas están ahí a vuestra disposición y si os las queréis saltar, no pasa nada. Entonces vamos a compilar un poquito todas esas reglas y técnicas compositivas que hemos visto en las últimas 2 clases, ¿no? Entonces, hemos visto cómo entender el sujeto, cómo explorar el sujeto y encontrar la foto ideal. Vimos el balance, el punto de vista, la simplicidad, las líneas, las formas, ¿vale? Las formas, la repetición,
la regla de 3, la simetría, el punto de fuga, el encuadre y la consistencia visual. Así que es hora ahora de ir empezando a cerrar la clase y sobre todo es hora de que vosotros salgáis corriendo por vuestras cámaras, hoy viernes además. Entonces coged de este catálogo que os tengo aquí compilado una o muchas herramientas compositivas y salid, explorad, incluso haced una lista, ¿no? Y decid, voy a hacer una foto de cada estilo, una con líneas, otra con simetría, otra con encuadre, ¿no? O combinando. Decidáis lo que decidáis, es crucial que os pongáis ya manos a la obra y os pongáis a practicar, ¿no? Porque son técnicas que nos van a aportar muchísimo cuando tenemos un reto creativo o un sujeto difícil, ¿no? Y lo que os decía antes cuando de repente me entró esa fascinación de nuevo por la fotografía, ¿no? Cuando veíamos estas fotos de las motos y luego las bailarinas. La enorme cantidad de opciones que nos da la fotografía de ver la misma escena, ¿no? Entonces es muy importante tener control sobre ello. Y lo que os digo, siempre ir desarrollando esa conciencia visual, nos daremos cuenta de que prestamos más atención a la forma, a la silueta de los objetos, ¿no? Ay, aquí hay un punto de fuga, o aquí se repiten las formas, ¿no? Y esto nos abre muchísimas oportunidades y posibilidades fotográficas. Entonces, recapitulando antes de cerrar, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido nuevas técnicas y habilidades compositivas, importancia de la conciencia visual, la importancia de desarrollar un vocabulario compositivo, la importancia de expandir nuestros conocimientos y habilidades. Entonces, nos vamos a ver en la clase 7, cerramos por ahora los temas de composición y vamos a volver a la técnica. Es muy importante la semana que viene, lunes y miércoles, no vamos a tener clase el viernes porque es importantísima la clase 7 y sobre todo la clase 8. En la clase 7 vamos a hablar, siempre estamos hablando de la luz en la exposición, de fotografía es pintar con luz, bla bla bla, luz, 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 luz. Pero ¿cuánta luz es suficiente? Ya hemos hablado de la velocidad de obturación, hemos hablado de la apertura de diafragma que nos permite que entre más o menos luz, de tener la luz, el flujo de luz. Pero ¿cuánta luz es suficiente? Ya el otro día me preguntabais por esa escala de menos y más, que es el fotómetro, ¿no? Vamos a aprender a ver cómo funciona el fotómetro, vamos a hablar de los pasos de luz, vamos a medir la luz en modo prioridad de apertura y en modo prioridad de obturación y vamos a hablar de la compensación de exposición. Todo esto como paso previo para en la clase número 8 centrarnos de lleno en el famoso, temido, odiado, respetado, admirado, anhelado, menudo catálogo de vocabulario, me estoy marcando aquí, el modo manual que veremos el miércoles que viene en la clase número 8. ¿Vale? Entonces nos vemos el lunes en la clase número 5. Os doy las gracias por haber asistido a la clase de hoy, número 6, aunque haya sido en diferido. Y recordad que, bueno, en este caso no tendremos grabaciones, pero que la tarea también está disponible hoy. Y que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo como siempre en soporte.fotografía@showacademy.com. Os vuelvo a animar, ya he visto que ha empezado a haber bastante actividad en Facebook, a poner cositas en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. Si todavía no le habéis dado a me gusta, id a Show Academy en español, Show Academy es, le dais a me gusta y si queréis subir fotos lo tenéis que hacer en... A ver, respóndeme ordenador... Aquí, ¿vale? Tenéis que ir a fotos y a fotos de Show Academy en español, porque estas fotos de aquí son las que subimos nosotros desde Show Academy. Le dais aquí, ¿vale? Aquí donde os marco ahora, y ahí es donde tenéis que subir vuestras fotos, ¿de acuerdo? Entonces, nada más. Hoy no hay preguntas y respuestas, pero nos vemos el lunes. Bueno, habrá preguntas y respuestas, si queréis mandádmelas por mail y el próximo día podemos ver algo. Y nos vemos el lunes en la clase 7 sobre cuánta luz es suficiente. Pasad un muy feliz fin de semana y espero veros el lunes otra vez con el chat lleno de actividad, que es lo que más me gusta a mí. Y nada, a practicar, mandadme cositas y espero que hayáis disfrutado esta clase en diferido. Nos salen más cortitas las clases cuando son en diferido porque no tenemos la interacción en el chat. Así que, lo dicho, hasta el lunes.